Bueno, muchas gracias por estar presente. Queríamos informarle que en función de los acontecimientos que han sucedido en el ámbito nacional y provincial con respecto a la reforma previsional, la reforma de las jubilaciones, de pensión y de la asignación universal por hijo, nosotros hemos decidido ya hace una semana atrás pedir una sesión extraordinaria. La sesión extraordinaria se pide con el fundamento de un tema de interés público, que este es un interés público y de amplio conocimiento, después de lo que ha pasado, que despierta el interés de mucha gente en San Miguel y que en función de eso hemos fundamentado el pedido de esta sesión extraordinaria, que recién hoy, después de 7 días, hemos tenido respuesta de las autoridades de este cuerpo, que nos han pedido que fundamentemos aún más cuál es el argumento central del pedido de esta sesión extraordinaria. Lo vamos a decir públicamente, más allá de que lo hagamos por escrito y en forma legal en el Consejo Deliberante, si tenemos la posibilidad de hacerlo en una sesión. Nosotros vamos a pedirle al Intendente Interino de San Miguel que se presente en representación de todos los vecinos de San Miguel a la justicia presentando un recurso de amparo para evitar que los jubilados, pensionados y los beneficiarios de la asignación universal por hijo en San Miguel tengan un detrimento en la actualización de su haber o de su beneficio en la asignación universal. Vamos a extender este pedido al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y, por supuesto, esto tiene que ver con lo que ha pasado. Pero la segunda parte amerita una posición política clara con respecto a este tema, porque hay un avance de la modificación del sistema previsional bonaerense. Ya se ha modificado el sistema previsional de los empleados del Banco Provincia, que también afecta a San Miguel, porque tenemos 2 sucursales del Banco Provincia en nuestra localidad. Y hay una idea de un proyecto que está teniendo, digamos, mucho ruido en la provincia de Buenos Aires, que es la modificación del decreto ley 9650, por el cual se rige casi todo el sistema previsional bonaerense, es decir, el sistema docente, el sistema de servicio penitenciario, de los empleados provinciales y de los empleados municipales. Como eso aparentemente va a entrar en tratamiento a partir de las sesiones ordinarias del Congreso Provincial, es decir, a partir del 1 de marzo, nosotros queremos anticiparnos a fijar nuestro posicionamiento político con respecto a este tema. Por supuesto, el ámbito del Consejo Deliberante no es un ámbito de decisión per se en la modificación o no de una ley, pero sí es un posicionamiento político que vamos a elevar a nuestros representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que son los senadores y diputados, manifestando que desde San Miguel tenemos esta posición, que es uno de los 135 municipios, que tiene más de 300.000 habitantes y que esperamos que eso sea considerado. Ustedes son 8. Para conseguir el quórum necesitan 13. ¿Podrían llegar a juntarlo? A ver, en principio la ley orgánica de las municipalidades nos faculta que con 1/3 del cuerpo, o sea, con 8 concejales sobre 24, podamos hacer el pedido de la sesión extraordinaria. Por supuesto, después necesitamos que haya quórum. Y, por supuesto, para tener quórum necesitamos que haya por lo menos 5 concejales más, pero hasta ahora no hemos podido acceder a tener la sesión. Al margen si el intendente va o no va a la justicia, ¿vos lo vas a hacer? Nosotros vamos a hacer la presentación para que se manifieste el Consejo Deliberante en ese sentido y vamos a pedirle en representación de todos los concejales al intendente. Después veremos cuáles son las definiciones. No nos apuremos a adivinar el futuro, porque yo creo que las autoridades de San Miguel también están preocupados por este tema, porque hay muchos jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo en San Miguel. Estamos pidiendo la información al ANSES local también, para que nos dé con detalle qué cantidades de beneficiarios tenemos hoy. Pero no nos olvidemos que todos los activos, todos los que trabajamos en la actividad privada, en algún momento vamos a ser afectados cuando tengamos que acceder a nuestra jubilación. Porque claramente se ha modificado el régimen nacional por el cual se actualiza el haber jubilatorio y nosotros consideramos que eso, primero, es inconstitucional, porque la doctrina constitucional habla claramente que el régimen previsional debe ser de carácter progresivo en el haber y en las condiciones. Y esto no es ni progresivo en el haber y mucho menos las condiciones que tienen que ver con la situación jubilatoria. Yo creo que hubo una mala consideración. Si el gobierno nacional quería tener una actualización
de los jubilados y pensionados tenía un régimen que es de excelencia, que es el régimen provincial en la provincia de Buenos Aires, donde la actualización es en forma automática, hay una movilidad automática en función del aumento que reciben los activos. Es decir, si hay un activo que tiene la posibilidad a través de su asociación gremial de discutir, de ir a paritaria, de conseguir un determinado posicionamiento de aumento y de condiciones laborales, automáticamente eso se traslada a los pasivos de ese cargo. Por eso en la provincia de Buenos Aires nunca hubo ningún tipo de reclamo ni manifestaciones de los jubilados que pertenecen al régimen provincial. Por supuesto hay manifestaciones de jubilados bonaerenses que están en el régimen del ANSESO nacional, pero no hay jubilados del régimen provincial que durante todos estos años, te diría más de 30 años, se hayan quejado por el régimen provincial, porque el régimen provincial es de excelencia. Está bien, pero los aumentos se dan en función del activo. El espíritu de esta ley es recaudatorio, no tiene otro fin. Bueno, nosotros creemos que tiene que ver más con eso y no con la consideración social. Por opinás eso de los nosotros le pedimos al gobierno municipal de San Miguel a votar la ley? ¿Cómo? ¿Qué opinás de los gobernadores que mandaron a sus legisladores a votar la ley? No estoy de acuerdo. Yo creo que cambiar obra pública en detrimento de los mismos jubilados que tienen en su provincia, creo que es un error. Creo que el gobierno nacional ha hecho uso de un mecanismo de presión hacia los gobernadores que no es el adecuado, que lamentablemente los gobernadores tuvieron que decidir entre la coyuntura de tener los recursos, tal vez para pagar sueldos, para pagar aguinaldo a fin de año, en detrimento claramente de los mismos jubilados y por supuesto de todos los jubilados de la Argentina. ¿Tuviste conversación con alguien del oficialismo para tratar este tema? Tuve conversación con el presidente del Consejo Liberante. ¿Y cómo fue esa conversación? No, muy buena, muy amable. Nos contestó hoy por nota que necesitaba más fundamentos para poder, digamos, evaluar si la sesión tiene que ser convocada o no. Nosotros creemos que sí. Le vamos a incorporar más fundamentos. Entre los fundamentos que le vamos a incorporar tiene que ver con esto, con que esa sesión tenga, además de la manifestación política, pública, que ya la está teniendo, por eso les agradezco mucho que le lleguemos a la comunidad de San Miguel, además de eso que tenga un correlato de acción de las cosas que han pasado y un correlato de previsión, valga la redundancia, en el sistema previsional, para que en el futuro no pase en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que si no lo manifestamos, yo digo, habría que manifestarlo en los 135 consejos liberantes de la provincia de Buenos Aires, si no lo manifestamos, lamentablemente, tal vez el cuerpo legislativo provincial, a partir de las sesiones ordinarias que se inician en marzo de este año en el Congreso Provincial, empiece a tratar este expediente que va a deteriorar claramente todo el sistema previsional de todos los bonaerenses. En esa fundamentación que mencionás, ¿también va a haber algún tipo de repudio ante la escalada represiva que tiene el gobierno? Mire, es lamentable lo que ha pasado en las inmediaciones del Congreso en esos 2 días. A mí me ha tocado estar en ese lugar y voy a ser claro, digamos. Creo que se desvirtuó a través de unos pocos en función de los miles y cientos de miles que había en la plaza manifestándose en paz, entre los que nosotros nos incluimos, porque el bloque de concejales ha ido en su totalidad a manifestar su posición pacífica, por supuesto en contra de la modificación de la ley, y hubo un grupo de inadaptados, algunos por mutus propios y otros seguramente, como se ha dicho ahí, infiltrados, que terminaron siendo la tapa de todos los diarios, la crónica de todo el periodismo, los programas de televisión dedicados a eso, y no al fondo de la cuestión, que era lo que estaba pasando dentro del Congreso, que es la modificación de esta ley, claramente que afecta a millones de argentinos, ya sea jubilados, pensionados o beneficiarios de la asignación universal, o millones de argentinos que van a tener que jubilarse el día de mañana. Este tema no tiene injerencia en los concejales de San Miguel, digo, ¿crees que va a tener un saldo positivo? Yo creo que hay que cambiar el concepto por el cual un municipio debe intervenir en cada una de las cuestiones que perjudican, benefician o son de interés social de toda una comunidad. Así como el Ejecutivo de San Miguel debe tener miramientos sobre cuestiones importantes que pasan en San Miguel y que tal vez no son de injerencia directa, como por ejemplo el tema de la inseguridad, como por ejemplo el tema de la pobreza, como por ejemplo el tema de generar puestos de trabajo, que parecerían que son temas de injerencia nacional y provincial,
los consejos deliberantes también deben tener una actitud y un funcionamiento que no sea simplemente sacar un proyecto de declaración, solamente un pedido de informe, un proyecto de ordenanza, que también hay que hacerlo, sino involucrarse en muchas cuestiones que hacen al interés público general. Nosotros somos representantes del pueblo de San Miguel y dentro de ese pueblo de San Miguel hay jubilados que sufren, pensionados que sufren, chicos que cobran la asignación universal por hijo que ven en detrimento el beneficio que van a cobrar en el futuro. Entonces eso es el interés de la comunidad de San Miguel y nosotros estamos para representarla. Si no, nuestra función está limitada a un corset que dicen los usos y costumbres, pero que no es lo que el pueblo de San Miguel está buscando. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas